Muy buenos días, iglesia. El mundo en el que vivimos nos recuerda todos los días que no somos de aquí. Los cristianos, cuando verdaderamente conocemos a Dios y verdaderamente comenzamos a seguir sus pisadas, reconocemos que la tierra en la que estamos, el mundo en el que vivimos no es para siempre. Y este mundo trae tribulaciones, trae adversidades que nos toca afrontarlos como parte de nuestra naturaleza humana, ¿no es cierto? Levante la mano aquí quien alguna vez ha tenido una preocupación. Vamos a ver. Yo creo que todos. Si alguien no levantó la mano, pues me avisa y me da la clave. Todos hemos tenido tribulaciones, preocupaciones. Y hay hoy en día muchas razones o motivos por las cuales los hijos de Dios, como cristianos, podemos llenarnos de ansiedad y de preocupación hacia el futuro. Y por eso que creo que el mensaje de esta mañana es urgente. Usted necesita escucharlo. Y he orado a Dios para que me dé las palabras adecuadas para conservar su atención y poder comunicar lo que creo que el Espíritu Santo quiere decirnos esta mañana. Hay muchas historias en el Antiguo Testamento. No sé si usted alguna vez ha leído toda la Biblia, pero si ha pasado por el Antiguo Testamento se dará cuenta que hay muchas historias. A veces estas historias no son aprovechadas como debería serlo por la iglesia. Recuerdo, estando en la clase de niños, que me aprendí muchas historias. Pero luego pasé a los jóvenes o pasé a la iglesia adulta y nunca más volví a escuchar algunas historias. Por eso que en mi ministerio me he dedicado a veces a volver a visitar algunas historias del Antiguo Testamento y compartirlas con ustedes, con la iglesia. Y esta va a ser una de las primeras historias que yo estaré compartiendo con ustedes del Antiguo Testamento. Y nos ubicamos en el segundo libro de Reyes. Nos ubicamos en la historia de un hombre que vamos a llamar hoy Eliseo. Eliseo fue un gran siervo de Dios. Se dice que entre todos los profetas del Antiguo Testamento, después de Elías, vino Eliseo. Y este Eliseo se convirtió en un gran profeta de Dios, muy importante para el pueblo del Señor, porque mostró mucha valentía, mostró mucho coraje para poder trabajar por el Señor y afrontar a aquellos enemigos que le rodearon. Y cuando llegamos a este libro de Segundo de Reyes, capítulo 6, y aquí necesito plena atención de su parte, nos encontramos que Eliseo está no en un momento tan agradable de su vida. Eliseo, por causa de su ministerio y de servir a Dios, se había ganado varios enemigos. Y había un rey en específico que no le había hecho muy buenas promesas a Eliseo. Es más, el contexto o los pasajes anteriores de los versículos que vamos a estar leyendo nos dice que este rey quería matarlo. Es el rey de Siria. Lo quería matar porque estaba estropeando sus planes en contra del pueblo de Dios. Y tanto mal quería para Eliseo que él dice lo siguiente en el versículo 14, y espero que usted ya esté ahí en su Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Mire lo que dice el versículo 14. Entremos en materia. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros.
Entonces su siervo, o el criado, dice ahí, le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Bueno, estos primeros pasajes que leemos nos presentan que Eliseo no estaba solo en esta situación. Estaba con uno que el texto nos revela que es el criado o el siervo. Y nos muestra de que cuando el siervo salió ese día en la mañana, vio que aquel rey que estaba en contra de Eliseo había mandado un gran ¿qué? Ejército. Dice que iba con gente de a caballo, con carros, y tenían sitiada la ciudad. Lo que nos dice el versículo 15 es que este hombre, el siervo de Eliseo, entendió que lo que a ellos les rodeaba era prácticamente una sentencia de ¿qué? De muerte. Pon atención a eso. Vamos a morir. Yo cuando veo esa frase que él dice al final, Señor mío, ¿qué dice? ¿Qué haremos? Estoy viendo la natural reacción de los seres humanos cuando estamos rodeados de una situación que creemos que es una sentencia de muerte. Yo no me imagino a este muchacho, a este siervo de Eliseo, diciendo las palabras con una sonrisa en su rostro. ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué haremos, Eliseo? Yo me lo imagino quizás de rodillas, me lo imagino quizás con lágrimas en sus ojos, porque pensaba que esa situación los iba a llamar a la muerte. ¿Qué significa que la ciudad estaba sitiada? ¿Puede identificar esa palabra ahí en el texto? Dice que la ciudad estaba sitiada. Bueno, es una palabra tan sencilla para nosotros, ¿verdad? O no la ocupamos generalmente. Pero lo que significa es que estaban literalmente rodeados. Es decir, que no había escapatoria. No había salida. Cualquier plan que quizás ellos pudiesen pensar, física o materialmente, era imposible que funcionara. Estaban sentenciados a muerte. Y el criado o el siervo de Eliseo lo entiende. Y le dice literalmente, ¿qué haremos? No hay nada más que hacer. Nos vamos a morir. Ahora vea la respuesta de Eliseo, versículo 16. Avancemos. Versículo 16 y versículo 17. Y aquí vamos a retomar preciosas lecciones para esta mañana. ¿Están conmigo? Dice el versículo 16. Le dijo, decir Eliseo, no tengas miedo. ¿Cómo le dijo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros, ¿cómo dice ahí? De fuego alrededor de Eliseo. ¿Se imagina usted este siervo de Eliseo escuchando las palabras de su Señor? Porque lo primero que le dice Eliseo es, no tengas miedo. Yo le pregunto, ¿tenían ellos razones para tener miedo? Las suficientes. El criado posteriormente escucha de su señor decir, Señor, ábrele sus ojos. Y otra vez me pongo en las sandalias del siervo y digo, que quizás habrá pensado, pero es que los tengo abiertos. De hecho, porque tenía sus ojos abiertos, podía ver que estaban en peligro de ¿qué? De muerte. Me imagino a este siervo diciendo, Señor, ¿no te has dado cuenta que mis ojos están abiertos? Y por eso te estoy diciendo que nos vamos a morir. Pero aún así Eliseo eleva esta oración que parece un tanto extraña a Dios. ¿Y qué le pide a Dios? Señor, te ruego. ¿Qué pide Eliseo? Versículo 17.
7, que dice, te ruego, Jehová, ¿qué pide? Que abras sus ojos. Eliseo es muy claro que existía un contraste entre lo que él veía y lo que veía su siervo. Porque el siervo de Eliseo miraba muerte, miraba que no había esperanza. Pero Eliseo, todo lo contrario, le dice, no tengas miedo, no hay nada que temer. Es más, ¿sabes qué? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces hay un claro contraste, ¿no? Entre lo que mira el siervo y lo que mira Eliseo. Y las perspectivas de ellos denotan una gran verdad o una gran realidad. Y es que estaban haciendo uso de ojos diferentes. ¿Puede observar usted eso conmigo en el texto? Eliseo estaba haciendo uso de otro tipo de ojos que no estaba haciendo uso, ¿quién? Su siervo. Eliseo era capaz de ver la vida con una perspectiva que trascendía más allá de lo material o lo evidente a los ojos. Eliseo era capaz de darse cuenta que a pesar de lo que estaba frente a él, que le daba miedo probablemente desde una perspectiva física, no tenía por qué darle miedo desde una perspectiva espiritual. Y vamos a llamar a esta visión, por fines de la lección de esta mañana, los ojos de la fe. Vemos el versículo 17, que Eliseo le dice al Señor, ábrele sus ojos. ¿Los habrá tenido ya abiertos? Sí, pero no los correctos. Dice, ábrele sus ojos. Y dice que cuando el Señor abre los ojos, oiga bien, de su siervo, del siervo de Eliseo, se da cuenta que a su alrededor ya no había solo probablemente los carros y el ejército de este rey que los quería matar, sino que dice que había carros, ¿de qué? ¿Qué dice el texto? De fuego. Otras versiones traducen esa última parte del versículo 17 diciendo, y el siervo pudo ver que ahora el ejército estaba a favor de Eliseo. Pero solamente, única y exclusivamente, cuando hizo uso de los ojos de la fe. Ahora yo no sé si usted me ha entendido hasta este momento para dónde voy con la lección de esta mañana. Y es que la vida la vivimos como el criado o la vivimos como Eliseo. Hay dos maneras de afrontar la vida. Como el criado o como Eliseo. La vida, como en el caso de la situación que rodeaba a el criado y a Eliseo, nos trae a nosotros circunstancias de adversidad, ¿no es cierto? Nos trae tribulaciones. Nos trae momentos en los que no entendemos si es esta o no la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que usted, al ser un ser humano como lo soy yo, ha pasado momentos en los que la ansiedad o la duda nos ha hecho pensar, ¿es esta la voluntad del Señor para mi vida? O preguntarnos el porqué de lo que vivimos, que vamos a ver un poco más adelante sobre eso. Pero vamos a ver entonces que de Eliseo y su siervo vamos a aprender lecciones muy importantes para nosotros y con esto vamos a ir amarrando esta historia, ¿les parece? ¿Qué lecciones vemos de estos cortos pasajes en los que Eliseo hace esta declaración tan poderosa? Y vamos con la primera lección. ¿Le parece si la leemos juntos en voz alta? ¿Ok? A la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2, 3. Los ojos
al miedo. ¿Ha sentido miedo usted alguna vez? Algunos más que otros quizás. Habemos algunos que somos más miedosos que otros. Pero creo que todos hemos alguna vez experimentado el miedo. Como psicólogo puedo decirle que el miedo es una de las emociones básicas en el ser humano. Y surge, aparece cuando creemos que aquello que amamos o que aquello que valoramos está en riesgo. ¿Qué podría ser esto? Nuestra salud, el bienestar de los que amamos. Podría ser una situación que ha ocurrido que representa una crisis en nuestra vida. La muerte de un ser querido. La enfermedad de alguien que amamos. O las catástrofes naturales que nos rodean. O como hoy en día la situación con las leyes migratorias en este país, ¿no es cierto? Abrimos las redes sociales, ponemos las noticias y la ansiedad, la preocupación está a la orden del día, incluso para los hijos de Dios. ¿A quién le gusta vivir con incertidumbre? ¿A quién le gusta vivir pensando que este puede ser el último día de nosotros aquí en este país por cualquier ley o situación migratoria? ¿A quién le gusta ver vulnerable su vida y la de aquellos que ama? A nadie. Y el miedo nace de nosotros. Y no podemos dormir, ¿no es cierto? Y decimos, yo no sé por qué dormí, pero no descansé, decimos, ¿no? Es que ando un dolor aquí, mi hermano, que no puedo volver a ver al otro lado. O como alguien me dijo en una ocasión, yo no sé, pero de la nada empiezo a llorar, hermano. Empiezo a llorar. Porque somos humanos y porque esta humana naturaleza que nos rodea, tantas cosas que pueden amenazar nuestro bienestar, nos hacen tener miedo. Pero ¿se acuerda la frase que le dice Eliseo a su siervo? Literalmente le dice, no tengas miedo. Porque este principio no es un principio que solamente aquel muchacho tenía que entender, sino que usted y yo debemos entender también. No podemos tener miedo los que estamos de la mano del Señor. Hermano, pero ¿qué hago con esto que siento? ¿Qué hago con esta angustia o con esta duda o con esta preocupación? Bueno, apacigüe ese miedo poniéndolo a los pies de su Señor. Ponga su petición a los pies de su Señor. Es literalmente lo que hace Eliseo, ¿no? Porque cuando él le dice a su siervo, no tengas miedo, acto seguido, dice que Eliseo, ¿qué hace? Ora a Dios. Ora a Dios para pedirle que su siervo pudiera ver lo que él podía ver. Ahora, ¿por qué los cristianos, por qué los hijos de Dios podemos vencer el miedo? Yo creo que lo vemos en la misma historia de Eliseo. Vea por acá, por favor, atentamente. Desde el capítulo 2, me equivoqué ahí, perdón, desde el capítulo 2, Eliseo había visto muchas cosas con sus propios ojos por mano de Dios. Y si usted no cree lo que yo he puesto ahí, váyase a su casa y lea desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6. Y mire, Eliseo había visto el río Jordán dividirse en dos. Eliseo, por la mano de Dios, había visto multiplicarse el aceite de una viuda. Dice que esta viuda echaba aceite y nunca se terminaba. Eliseo había visto resucitar el hijo de una mujer que se conoce en el Antiguo Testamento como la Sunamita. Había visto a un muerto resucitar. Eliseo también había visto panes ser multiplicados. Eliseo había visto también a un leproso
que era una enfermedad incurable en aquel entonces. Este leproso se llamaba Naamán. Dice que Eliseo es enviado por Dios y le dice a este hombre: métete 7 veces en el río Jordán y serás sano. Y lo hace, y esta enfermedad que nadie podía curar en aquel tiempo es sanada por el poder de Dios. Eliseo lo había visto con sus propios ojos. Y por último, una historia de clase de niños. Dice que Eliseo había visto un hacha flotar. ¿Cuántos hemos visto el hierro flotar? Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Y me interesa que me escuchen. Que por lo que nos revela el texto, Eliseo tenía ya la suficiente evidencia que creía en un Dios que había sido fiel en el pasado y por supuesto iba a seguir siendo fiel en el presente. Eliseo había visto tantas cosas del poder de Dios que ahora, al afrontar una nueva adversidad, dice ahí que no tuvo necesidad de salir, sino que de antes le dijo a su siervo: no, hombre, tranquilo, más son los que están con nosotros. Yo creo que no hay antídoto más precioso para el miedo o para la ansiedad que nos pueda rodear en nuestra vida, amada familia, amados hermanos, que recordar lo que Dios ha hecho para creer en lo que Él puede hacer. ¿Cuántos hemos visto la gloria de Dios? ¿Lo ha visto en su vida? Tal vez no hemos visto el río, ¿cómo se llama? Saguaro, abrirse en dos. Tal vez no hemos visto un hacha flotar. Tal vez no hemos visto la resurrección de alguien. Pero yo estoy seguro que ya hemos visto la gracia de Dios en nuestra vida. Yo estoy seguro que ya lo hemos visto a Él siendo fiel. Y si Él ya fue fiel, lo seguirá haciendo. Por eso Eliseo no tenía miedo. Porque había visto suficiente como para creer que Dios ahora le iba a fallar. Cuando tengamos miedo, entonces recordemos. ¿Le parece? Cuando tengamos ansiedad, recordemos la fidelidad de Dios. Y démonos cuenta que podemos mantener la calma, porque si Él ha sido fiel, Él lo seguirá haciendo hasta el día final. Lo segundo, los ojos de la fe hallan propósito en la adversidad. Generalmente nosotros nos preguntamos por qué, ¿no? Cuando nos pasan situaciones adversas. Y cuando nos preguntamos por qué, nos terminamos angustiando más. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? La pregunta adecuada al momento de afrontar la adversidad antes de por qué es ¿para qué? Todos los que pusieron su fe en Dios desde el principio se dieron cuenta que la pregunta no es ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Sino ¿para qué? Y cuando pensamos en el para qué, empezamos a encontrar que aún en medio de la más adversa situación, el Señor sigue cumpliendo sus propósitos. Y a pesar de que a veces esa pregunta del por qué puede ser contestado, que muchas veces sufrimos por nuestras propias acciones, ¿verdad? El para qué nos enseña que el Señor puede usar hasta la más oscura adversidad para traer y mostrarnos su luz. ¿Lo vemos esto en Eliseo? Yo creo que sí. Porque Eliseo reconoce que esto que estaban pasando en ese momento se convertiría en un instrumento para que su siervo pudiera trascender a otro nivel en su fe. Eliseo no lo vemos reclamando y decía, Señor, se me va a desanimar mi siervo. Ya no va a seguirme, ya no va a predicar conmigo. No, al contrario,
Eliseo inmediatamente dice, Señor, ábrele sus ojos. Porque Eliseo se da cuenta que esa adversidad que estaban pasando iba a ser un medio para que su siervo conociera al Dios al que le estaban sirviendo. Y no hay mejor maestro en la vida, dígame usted si me equivoco, que el día que una adversidad nos hace crecer y entender al Dios a que servimos. Mire, Pablo lo entiende esto. Quiero leer para ustedes, léalo conmigo por favor aquí en pantalla. 2 Corintios 12, 8 al 9. Antes de leer, déjeme explicarle rapidito. Se dice que Pablo tenía una enfermedad, tenía una situación que imagínese él pudiendo sanar a otros, no podía sanarse a sí mismo. Y él llama a esto, le voy a poner multa si está leyendo, él llama a esto como su aguijón. Y al aguijón es algo que lastima, algo que puya, ¿no? Que hace daño. Y mire lo que él nos dice sobre ese aguijón, sobre ese sufrimiento que él tenía aún siendo apóstol. Mire lo que dice el 8. ¿Hoy sí? ¿Está conmigo? Dice, oiga, acerca de esto que él padecía, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y él me ha dicho, oiga la respuesta que Dios le había dado a Pablo. ¿Te basta? ¿Te basta mi gracia? Pues mi poder se perfecciona cuando eres feliz, cuando estás en victoria, cuando la vida va color de rosa. Amén. Oiga, dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y mire cuál es la conclusión de Pablo. Entiende el para qué, no el por qué. Dice el versículo, ¿dónde me quedé? El 9, ¿verdad? Por tanto, dice, muy gustosamente me gloriaré, me alegraré, más bien en mis debilidades. Termina de leer eso conmigo, por favor. Para que el poder de Cristo more en mí. Quizás Pablo nunca entendió el porqué de su sufrimiento. Tal vez nunca entendió por qué el Señor le mantuvo ese dolor dentro de sí mismo, esa adversidad. Pero sí entendió para qué. ¿Me entienden? Yo le oro al Señor para que usted y yo al momento de afrontar la tristeza, la angustia o la adversidad, podamos también preguntarle al Señor, ¿para qué? ¿Qué quieres trabajar en mí? ¿Qué quieres moldear en mí? Y como dijo antes alguien llamado Santiago, que hallemos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:2. No hay mejor maestro que el dolor. Decía un predicador que a mí esas palabras me quedaron marcadas y por eso las sigo repitiendo desde el púlpito. Que las oraciones más sinceras se hacen desde el cuarto de un hospital, desde el panteón o desde la cárcel. ¿Se puede hacer oraciones sinceras desde otros lugares? Sí, también, claro que sí. Pero es cuando estamos en la adversidad que el poder de Cristo, como dice Pablo, se perfecciona. Oro para que usted y yo entendamos eso. ¿Le parece si concluimos? Una tercera y última lección de Eliseo y su siervo.
Y es que los ojos de la fe, con eso terminamos, descansan ¿en qué, hermanos? ¿En qué descansan? En el poder de Dios. Mire, otra vez hago énfasis en el versículo 16. Eliseo dice, más son los que están con nosotros. Ahora, ¿esto era verdad físicamente hablando? ¿Materialmente? No. Si bien es cierto, Eliseo tenía esta convicción, esta no era en sus propias capacidades de salir victorioso. Eliseo no piensa inmediatamente, el Señor me va a hacer lo suficientemente fuerte para pelear contra todo este ejército y matarlos con mis propias manos. Eliseo nunca piensa en su propia capacidad, sino en la capacidad ¿de quién? De Dios. Eliseo pone su esperanza en el lugar correcto. Sabe que nuestros ojos físicos, y con esto voy a ir aterrizando, nuestros ojos materiales, son expertos en ver nuestras posibilidades. Son expertos en preocuparse por decir, ¿y qué voy a hacer? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo. Cuando la perspectiva correcta sería, deposito esto en las manos del Señor porque el poder no está en mí, sino en Él. ¿Cree usted esas palabras, hermano? El poder no está en nosotros. Aquello que queremos y anhelamos que suceda, no podemos hacerlo nosotros. Está en el poder de Dios. Y no hay nada, dice el Evangelio de Lucas, que sea imposible para el Señor. Los seres humanos nos llenamos de sentimientos de impotencia. ¿Cuántos se han sentido impotentes alguna vez? Ya no puedo hacer nada. Todo lo que pude hacer, ya lo hice y sigo en el mismo problema. Frustración, ansiedad, desánimo, angustia, o la tan famosa hoy en día depresión. Entonces, es mejor usar los ojos de la fe. Porque mientras sigamos usando los físicos, no vamos a poder ver la perspectiva correcta. Último pasaje, Salmo 42, 11. Se dice que el salmista estaba siendo perseguido. Su vida estaba en peligro. Y mire lo que él dice. Mire esta pregunta tan interesante. Salmo 42, 11. ¿Estamos leyendo? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Se da cuenta que este hombre como que estaba hablando consigo mismo? ¿Sí? ¿Se da cuenta de eso? Para que usted se dé cuenta también de que no hay problema. Si usted alguna vez ha hablado consigo mismo, está bien. No es que tenga un tornillo extra o menos. A veces hay que hablar con uno mismo y recordarse las verdades que sostienen nuestra vida. Y este hombre esto está haciendo, ¿se da cuenta? Porque él se hace una pregunta a sí mismo. ¿Y qué pregunta se hace? ¿Qué pregunta se hace? Es como que está viendo y dice, bueno, ¿y tú por qué estás así, alma? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás achicopalado? ¿Por qué ahora lo que describe tu vida es la angustia, la ansiedad, la tristeza y ya ni puedes dormir? ¿Por qué estás así? Y no tanto porque él quizás no entendiera que tenía motivos para estar así, sino por las últimas dos líneas que él mismo declara y que él mismo recuerda a su propia alma. Él dice, espera en Dios, porque aún en medio de lo que estoy viviendo, alabaré al Señor. Yo no sé, me imagino al Señor recibiendo la adoración de sus hijos
aunque a veces estén sufriendo. Wow. Los ojos de la fe nos van a hacer, sin duda, afrontar la vida desde otra perspectiva. Y espero que usted esta mañana entienda que a partir de hoy o vive como un criado o vive como Eliseo. Vamos a cantar un himno de invitación. Puestos de pie, por favor. De salud para todos, hace caos y de ella beber. Fuente dulce que de lo alto es, pronto ven y vida obtener. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todos, tiene sed. Llamar a tu alma puedes saciar. Esta mañana quiero hacer una invitación un poco diferente. Y quiero invitar, si hay alguno o algunos que quizás están pasando adversidades, están pasando dificultades en sus vidas y necesitan usar los ojos de la fe. Y reconocen que esta situación les ha estado quitando la paz, está quitando su tranquilidad. Quisiera hacer una oración especial por ustedes. Así que si alguien quiere poner en las manos de Dios una situación específica, que la cual necesitan ver con los ojos de la fe, pueden quedarse de pie mientras los demás pueden sentarse. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Rey de reyes y Señor de señores. Venimos delante de tu presencia en esta hora para orar por nuestros hermanos y hermanas que hoy manifiestan necesitar de ti, Señor. Y manifiestan expresándose, quedándose de pie, que hay situaciones o una situación específica que les está quitando la paz. Padre, ayúdanos a usar los ojos de la fe. Señor, ayúdanos a depositar nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra incertidumbre en tus manos. Ayuda a nuestros amados y amadas hermanas a poder agarrarse fuertemente de tu mano poderosa y que encuentren en ti, Señor, ese aliento para seguir adelante. Oramos en este momento por esas situaciones que traen adversidad
al corazón de todos tus hijos, Señor. Oramos para que nos concedas no tener miedo, no tener ansiedad, no tener depresión, no tener angustia, sino recordarnos día a día la fidelidad, Señor, con la que nos has tratado hasta el día de hoy. Que no seamos faltos de memoria para todas las veces que nos has demostrado que sigues siendo Dios. Ayúdanos a poder aferrarnos a esa esperanza que está en Cristo. Y que nuestros hermanos hoy salgan de este lugar fortalecidos y llenos sus corazones, Señor, para seguir afrontando lo que ahora les causa adversidad. Señor, ayúdanos a poder entender el para qué, no el por qué. Ayúdanos a encontrar el propósito, Señor. ¿Qué estás trabajando en nosotros? ¿Qué estás trabajando en tu gente? ¿Qué quieres hacer, Padre? ¿A dónde nos quieres llevar? Gracias porque nosotros entendemos que en este mundo tendremos aflicciones y por eso también entendemos que no somos de aquí. Y anhelamos algún día estar contigo, Señor. Anhelamos algún día experimentar el cielo y por toda la eternidad estar contigo. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por darnos aliento en todas nuestras necesidades. Que tu nombre sea glorificado. Oramos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Dios bendiga su palabra. Veniste a salvarme, veniste a salvarme.